Bueno, continuamos con la temática de Génesis. Vamos ahora con el Génesis 6 y 7, que es sobre las cuestiones cuál es el arquetipo, ¿no? De lo que tiene que ver con el tema del diluvio, ¿sí? Y vuelvo y digo que todos los que son nombres de lugares, nombres de personas, palabras, números, todo eso tiene significados ocultos, ¿no? Son códigos. Así que voy a ir compartiendo la primera diapositiva. A ver. A ver si aparece ahí. Sí, ahí está. Bueno, dice el capítulo 7, ¿sí? A ver, que es por donde íbamos, el versículo, ya ni me acuerdo. A ver, 130 años y le nació Set, ¿no? Habíamos quedado por ahí. Sí. Bueno, habíamos terminado, íbamos por el capítulo 6 y ahora viene el 7 también. Bueno, íbamos por el final del capítulo 5 que habla sobre Set, dice que vivió 130 años y le nació Set. La cuestión que hay que entender aquí con el número, de que lo que significa es el 30. Primero va el 30 y luego va el 100, ¿sí? En el texto hebreo. Es el aprendizaje y la enseñanza, y el kuf es imitar, también se refiere a la redención. Entonces es imitar el aprendizaje de lo que se recibe en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces, es lo que existe arriba, es transmitido, y nosotros tratamos de emular ese estado de conciencia superior. Luego vuelve y habla de otros años, ¿sí? Dice, le nacieron hijos e hijas. Todos los hijos en el ámbito, en el nivel de la mente, es la producción de ideas, ¿sí? Entonces, son todas las ideas que van emanando. Utiliza la palabra benim, que son hijos, y banot, que son hijas, usando la letra B, que es de la creación, y la letra nun, que es del reino, ¿no? O sea, todas las cosas que son creadas, que aparecen en el reino del universo, de las creaciones, son producto de la mente, ¿sí? Antes de que exista en el plano físico, tiene que haber procedido del plano psíquico o no físico, ¿no? De hecho, toda la materia la influencia de partículas psíquicas, ¿vale? Influenciando la materia, los átomos. Usa la palabra 8, perdón, el número 8, que es de la vida, ¿sí? Y de la misma numeración que Ahab, que es amor, ¿bien? Y en términos generales, cuando usa el término 800, dice vivió 800 años, es de la letra Nun, Sofit, ¿sí? Que es el reino eterno, ¿bien? Dice luego también sobre los años de Adán, 930 años, lo mismo, 9 es nacimiento, reinicio de ciclo, y de ahí viene Tisha, sí, el sufijo del mismo sonido que Shak, cordero, y bueno. Entonces primero aparece un reino eterno y en él se impone, se establece la justicia eterna, que es la ley universal, ¿vale? Luego habla de los años de Shet, sí, de los años de Anush, que se refiere a la mente y los sentidos. Es la etapa de autoconciencia, ¿sí? Respecto a las dificultades del mundo, ¿vale? Entonces, todos esos son procesos por medio de los cuales se puede entender a la mente, ¿sí? Evolucionando. Entonces, independientemente de que esté de los diferentes aspectos de la creación en el nivel de la mente, tiene que haber un prepensamiento, ¿sí? Tiene que haber una idea, y a partir de ahí viene un constructo de pensamientos y de conceptos, ¿sí? Es por ahí por donde tendríamos que empezar a visualizar de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y dice que, que Henoch o Hanok caminó con Elohim 65. ¿Qué significa estos números? Que fue llevado para administrar los eones y para no probar la muerte, ¿sí? Para sumirse en su destino y su iluminación. O sea, identifica la vida en paz y en tranquilidad. Eso es lo que significa el nombre Hano, de ahí viene el nombre Noh o Noé, viene de la misma partícula, ¿sí? En la N y la J y del nombre Hano, que transcriben como Enoch, ¿vale?
Eh, bien, ahora Noé, o Noah, en hebreo, identifica la tranquilidad y el confortar. Representa el nacer de nuevo, ¿vale? Tiene que haber un renacimiento en el nivel de la mente, por eso tantos conceptos con el bautizo y demás, ¿sí? Para que haya un proceso de evolución. Por eso, el nacer de nuevo, análogo del bautismo, brinda una nueva oportunidad de librarse de las acciones realizadas, sus karmas y ataduras y sufrimiento, ¿sí? Ahí vienen muchas de las palabras que estoy poniendo ahí en hebreo, son en realidad términos que tienen otras acepciones, lo que aparece en el texto hebreo, de ahí, y que también son anagramas. Puede ser una palabra, si le transmuta las letras en hebreo, tiene más significado, ¿no? Entonces, todas estas tareas de la vida cotidiana, los conflictos de una encarnación, todo esto para comenzar de nuevo con nuevas oportunidades. Entonces, cada vez que hay un reinicio, se renueva la cantidad de oportunidades y posibilidades y se muere, ¿sí? Al viejo ser, es decir, todas las deudas que el individuo tenga desde el punto de vista de ley y todo eso, muere con él. ¿Sí? Algunos aspectos kármicos que no haya depurado, por así decirlo, lo van a acompañar y tiene que corregirlos en la siguiente vida, ¿no? Pero mucho de esto es el hecho de poder depurar, porque a veces en una sola encarnación se acumula tanto, sí, en sentido kármico, en sentido de ley, se está metiendo un sonido, que a veces necesitan, eh, antes te silencié ahí porque se estaba metiendo el audio. Entonces, en una vida se ocurren demasiados, una acumulación de cosas, ¿no? Como cuando te ves con deudas, ¿sí? Y que son deudas que se van acumulando y en vez de poder solucionarlo, se te acumulan más deudas y llega un momento en que es prácticamente imposible salir de esas deudas cuando se van acumulando problemas, ¿sí? Entonces llega un momento en que quieres más bien suicidarte, ¿sí? En términos que muchas personas hacen porque la cantidad de problemas o la persecución, los cargos de conciencia, etcétera, etcétera, o temas sentimentales, se crea está más allá de las posibilidades, es la posibilidad de volver, por eso también el concepto del bautizo, ¿no? Eh, el número 500 o los 500 años que se mencionan ahí respecto de Seth, ¿sí? Es por alivio, perdón, bueno, sí aparece la palabra 500, que es la palabra shtet, que es bebida, o sea, es algo que produce alivio. Nuevamente encontramos, está el alivio, está el Shabbat, el concepto del reposo, Noé y Enoch, que simbolizan el descanso, o sea, siempre es aquietar y calmar la mente, ¿sí? La experiencia de vida asociada al número 5 que es Hamesh, sí, calor, fuego, o sea, las dificultades de la vida. Ahí está el número 5 el notaricón, que como les había dicho, es tomar las primeras letras, sí, la primera letra de una serie de palabras en un texto o las últimas, sí, que es acrónimos o bacrónimos. Eh, Dice, y tuvo Noé un hijo a los 500 años. Esto forma la palabra Behashman, o dignatario, o y poderoso. Coincide con que el 500 es la letra Kaf final, que es de poder eterno. 500 también es cómputo de Sa, como el nombre Jesús, ¿sí? O Jesús en griego, o Dar, ¿sí? Bueno, se multiplicaron los hombres y les nacieron mujeres, dice el capítulo 6, ¿no? Dice que eran muy hermosas, a quienes desearon los Neya Elohim, que representan eh, seres grandes, como expliqué la otra vez sobre el tema de Pléyades, los Plejaren y la raza de los gigantes. Un grupo de individuos en cierto momento vino, ¿sí? Ellos eligieron esposas, entre ellas, que asimismo es una referencia que determinaron establecer una monarquía. Ellos vinieron a establecer un reino, aquí, un gobierno. Bien, ahora, en el nivel de la mente, lo que nos encontramos es que llega un punto en el que el ego empieza a crear un constructo de ideas o de argumentos, una jerarquía muy fuerte, ¿sí? Que lleva a la caída
del hombre, que es lo que podríamos llamar la cantidad de, por así llamarlos. Bien, y que ellos eligen, esposas, quiere decir que eligen diferentes ideas de tu mente, lo que hay en el propio bagaje del subconsciente para crear los razonamientos suficientes para convencer, ¿no? A la mente, en el ámbito subconsciente, digo. Vale, esta es la siguiente diapositiva. Y a Heber dijo que su espíritu no contenderá en el hombre durante la existencia, ¿sí? Porque además él es carne, dice ahí el texto, más o menos parafraseando, porque no dice literalmente eso. Cuando dice Ruhei, se refiere a la conciencia, ¿sí? Pero se refiere a contender, se refiere a la fuerza, o sea, a echar un pulso. ¿Por qué? Porque cuanto más luchas contra algo, lo haces real. Entonces, si la conciencia está tratando de demostrar que la ilusión inventada por el ego no existe, entonces no va a echar un pulso con ella. Olam, o sea, la existencia, la vida, como le dice, para siempre se refiere al hecho de la existencia en los diferentes mundos, los diferentes épocas, todos los eones, ¿no? Eh, sí, bueno, él es carne. Entonces, sabe que es mortal, ¿sí? La conciencia sabe que cuando el ser está dentro de la carne, es mortal, y no entiende lo espiritual, así que no se va a amargar tratando de que abra conciencia. Dio a partir de ahí 120 años, 120 años antes de limpiar la tierra con agua. ¿Por qué? Bueno, primero, en esa época, los Nephilim estaban sobre la tierra y también, ¿sí? Cuando los Bnei Elohim se unieron a las hijas de Ada, ¿sí? Les nacieron hijos, a las hijas de Adán, perdón. Falta aquí una. Les nacieron hijos cuyos nombres se conocen desde la antigüedad en leyendas y que tienen renombre como héroes de la mitología. Sí, eso hablando desde el punto de vista histórico. Son estos hijos que ellos eligieron, por eso el asunto con Aquiles, cómo fue que lo metió su madre en agua y se hizo inmortal. Todo eso tiene un significado, ¿no? Todo el asunto con Teseo, con Hércules, mitad humano, mitad dios. Este tipo de historias, igual que Perseo, que es mitad hijo de Poseidón y mitad de una humana, tiene su razón histórica. Lógico, luego, con el tiempo, como no hay una literatura concisa, no hay unos historiadores concisos, entonces se llena de mitos, ¿sí? Se vuelve parte leyenda, parte mito. Quiere decir que se le agregan cosas, pero el trasfondo de todas esas historias, ¿sí? Viene de aquí, lo que está refiriendo Génesis 6, ¿no? Entonces, dice que le da 120 años. Bueno, también hay que ver que el significado de 120, ya lo mencioné antes, sí, que el 100 es imitar, siempre la imitación, y el 20 es de la letra Kaf, sí, la fuerza. Entonces está tratando de imitar las cosas superiores. Por eso los Nephilim son precisamente los que imitan y enseñaron una serie de cosas a los humanos que eran plagio de las cosas celestiales y lo que causaron fue una revolución en el mundo, que no quedó otra alternativa que depurar la tierra. ¿Qué significa esto en el nivel de la mente? Que cuanto más argumentos empieza a acumular el hombre no basados en lo espiritual, se crea una red, ¿sí? Una maraña, una telaraña de razonamientos, como puede ser el cientificismo, que es también un problema que no es lo científico, sino la idea falsa de creer que aspectos del conocimiento pueden justificar cosas absurdas como imaginar que la Tierra es plana o imaginar que venimos de un chimpancé o imaginar que todo es materia o imaginar que no existen otras dimensiones. Todos este tipo de razonamientos de los cuales a veces eh, se tratan de apoyar a algunas personas para crear nuevas tendencias, filosofías, ideas, modas, ¿no? Bien, por otra parte dice, fue visto que de la imaginación de lo que pensaban era solo para la iniquidad y el mal, y esto le dio pesar, bien, y decidió destruir su creación. Cuando dice imaginación, pongo ahí Itzer, que es lo que crea, y Hashpet. Ahora explico las palabras, por eso a veces lo pongo en hebreo, para que luego, si se va entendiendo la idea, ¿no? De la relación que tienen las palabras, en español no sirve de nada, por eso tengo que ponerlo
ahí aunque sea la fonética en hebreo, para que se vea la relación entre una palabra y otra. Noah, sí, Noé, era recto y justo en todo, quiere decir una mente equilibrada, una mente en paz. Así que se le advirtió de la destrucción. Y la palabra que utiliza Mashhit, sí, es el nombre de un complejo cometario. De hecho, el Mashtet es un grupo de rocas, ¿sí? Un grupo cometario que pasa cerca de la Tierra cada X tiempo, cientos, miles de años, y ya en el pasado, en algunas ocasiones, algunos fragmentos se disolvieron, ¿sí? Y golpearon la Tierra. Posiblemente esté asociado también al asunto de por qué se inundó el planeta, por qué se alteró el eje polar, ¿sí? Entonces le mandó a construir un arca, no un barco. ¿Por qué? Porque esto es importante aclararlo. Mandó a construir un arca, como un arcón, ¿sí? Una caja enorme, no un barco. Si se fijan en las proporciones del concepto del arca de Noé, en ningún momento el arte de la construcción lleva el diseño de un barco, ¿sí? Lleva el diseño de una caja, ¿vale? Entonces, esos son los primeros puntos también a entender que no estaban pensando que flotara, no se trataba de un barco, ¿bien? Y después dice que lo recubre, dice capel. O sea, ¿por qué lo recubre? Porque lo que se trataba era que no le entrase el agua, simplemente no que flotara. Bien. Pero el concepto de capel luego lo voy a explicar porque de ahí viene el nombre Cafarnaún, ¿sí? Porque Jesús alquiló una casa en Cafarnaún, todo esto tiene un significado. Porque él, por ejemplo, la primera historia de Caperucita Roja, caper, sí, una capucha, o sea, caper se refiere al hecho de cubrir, como en algunos casos, cubrir la iniquidad, sí, a taparla. Bien. ¿Qué pregunta querías hacer? ¿Ibas a hacer una pregunta? A ver, la maldad del hombre es la que provoca todos los desastres naturales en la tierra. Eh, bueno, si se quiere utilizar esa terminología, sí, más o menos es así de lo que se trata. En realidad, habría que decirlo más bien desde el punto de vista de que todos los influjos de pensamiento y emociones de la masa colectiva es la que altera la realidad material, ¿no? La materia. Y como estamos conectados al Sol, que es nuestro logos estelar, entonces eso también incide en que los procesos de evolución de la conciencia del planeta pues se vean depurados. En realidad, yo creo que sería la terminología más correcta, más que decir que la maldad del hombre en sí. Pero sí, o sea, los seres humanos cuando hay una masa crítica alteran el clima, subconscientemente, inconscientemente en cierto sentido. Bien, entonces, ahora el arcón, sí, la caja, debía tener 300 codos de largo, ¿sí? La palabra que usa aquí, codos, que la vamos a ver un par de veces porque es el vocablo que utilizan, porque amaj, ¿sí? Significa también sierva o también significa nación, de la voz am, madre, es decir, am es el origen, es la fuente, entonces hay que buscar el origen del término, del concepto, ¿sí? Habla también de una nación porque no solamente fueron 8 personas las que se salvaron con Noé, o sea, fueron muchas más personas, ¿vale? También se habla de sierva en el sentido de servir. Entonces hay muchos significados aquí y eso lo voy disgregando las palabras para que cada quien estudie y complemente todo esto por su cuenta, ¿no? Entonces dice, a ver, dice que las dimensiones de lo largo, ¿sí? Agaj, ¿sí? Sea 300 codos. Pero la palabra agaj asimismo se refiere a algo extendido o prolongado. ¿Bien? Luego dice que tenga 50 amaj de ancho, ¿sí? O sea, que sea así de amplio. Y que tenga 30 amaj de altura, ¿sí? O sea, que lo levante 30 metros, de 50 metros. Entonces es una caja, no es un barco. El Tebet, ¿sí? Como dicen ahí, que es una caja, es la interiorización de la mente. Un ejemplo es cuando Yeshua dice, cuando quieras buscar al Padre, buscar la fuente, ve a tu lugar secreto. El lugar secreto es ese que está cubierto, es ese arcón, es esa caja. Sí, y ahí en lo interior buscas al Padre. Entonces, ¿qué es lo que hace el arcón? Está completamente cerrado.
Sí, ahora explicaré si le ponen unas cuantas ventanas, pero para que entre la luz, porque también tiene que haber no perder la concepción del tiempo completamente ni de la realidad exterior, pero te metes ahí, ¿sí? Te aíslas. A ver. Uno de los aspectos importantes, el 300 representa la conciencia, ¿vale? El 50 es el reino celestial, ¿bien? Y el 30 el aprendizaje. Cada uno de esos conceptos tiene un gran trasfondo, por eso también mencionarlo, ¿vale? Sí, entonces conciencia, el reino y el aprendizaje, las tres cosas implícitas, que son los tres aspectos de las dimensiones de este concepto, este arquetipo que representa la mente, ¿sí? La búsqueda del ser interior. Ese es el arcón, no el barco, el arca, ¿sí? Bueno, dice eh, Yahweh establece su pacto, ya hablamos de la persona que tiene interior y los que vibran en la misma ideas, pensamientos, conceptos que hay en quien hay espíritu, porque proceden de la conciencia, bien, fallecerán. Bien, la rectitud en las decisiones y la justicia del hombre marcaban las pautas para esta alianza. Bien, no se puede establecer una alianza si no ponen los dos de su parte qué es lo que van a cumplir. La palabra iguá, que es donde dice, que traducen como fallecerá, en este mural de Goy, naciones o gentes, o sea, aquellos que no tienen ley. Más la letra Ain, que se incorpora ahí, la letra A, ¿sí? Es del ojo, es ver, ¿sí? Observar, que quiere decir practicar, como te dice, observad la ley. Y tú dices, ¿qué cojo? Me pongo a mirar el libro. No, observar la ley, la observancia es la práctica, ¿sí? Tú observas algo, en el sentido bíblico es la práctica. Igual cuando te dice, guarda mis mandamientos, tú no coges los mandamientos y los guardas, ¿sí? Se refiere a ponerlos en práctica. ¿Sí? Hay que entender también el concepto porque eso también tiene que ver con arquetipos de la mente. La observancia y el guardar no es observancia de mirar, ¿sí? Sino de la práctica, y guardar es también de la práctica, ¿sí? Dice, estos son los que han de ver la muerte para perfeccionarse en los procesos de, o sea, Noé, y después la palabra Tebet, o sea, la paz interior, y el Tebet, que es el arca, tu búsqueda interior, no necesita este proceso, ¿sí? O sea, si realizas una búsqueda interior y un trabajo de autoanálisis, por ejemplo, con la meditación, con la visión remota, con la hipnosis consciente, con todos estos ejercicios, ya no es necesario que te ocurran por las cuestiones que ocurren en la vida cotidiana, porque la mente, como está produciendo constantemente todo lo que piensa y siente, está generando una serie de cuestiones, sea positivas, sea negativas, pero como hay muchas que no gustan, no te hace falta experimentar eso si tú ya lo corriges en el origen, en la mente, ¿sí? A ver, pregunta que están poniendo aquí, vamos a mirar un segundo. La palabra transicionar tiene igualdad con trascender. La partícula inicial de trans es pasar a través de, ¿sí? Trascender es de la partícula trans, sí, de pasar, y del sufijo ascender, ¿sí? O sea, el, el proceso de ascender, ¿sí? Entonces el arca representa el interior, sí, el interior de la mente, el interior del ser. Si todo está bien en nuestro interior y hay seguridad, nada de lo exterior puede hacernos daño como en el diluvio. Exactamente, bien dicho. De eso es de lo que se trata, ¿vale? Ahora, el texto reza, Vehakti, ¿sí? Y estableceré, ¿sí? Estableceré un pacto, ¿no? Y se utiliza la palabra y estableceré, que tiene el temugá, o sea, el anagrama Hatkumei,
¿Qué quiere decir la resurrección? Eso es lo que establece. Lo que establece es el concepto de resurrección. Resurrección es trascendencia del ser. Olvídense de eso de revivir el cuerpo. El cuerpo de tercera densidad no trasciende. ¿Sí? Lo que se hace es que la conciencia activa el cuerpo de cuarta densidad. Entonces, ¿qué es lo que se activa para poder operar en cuarta densidad? Llegar a ese estado, hay que despertar la conciencia. ¿Sí? Decía, Adán estaba dormido en un sueño profundo, entonces tiene que despertar. Por eso dice, Takum, levántate, despierta, álzate. ¿Sí? Tienes que elevar la conciencia. Este derecho aplica a todo ser, aquel que cumpla la ley. Si no cumple la ley, y no me refiero a la ley de los países, de las naciones, sino a la ley real, que es la que se transmite con los 10 mandamientos, ¿sí? Si no aplica, solo, o sea, aplica esa ley, eh, se aplica ese derecho, corrijo, aplica ese derecho para los que cumplen esa ley. Bien, ahora, el texto dice lejajit, ¿sí? Toma, contigo macho y hembra, ya les había comentado lo de masculino y femenino que tiene que ver con la mente, y serás yahib, ¿sí? Despertará tu conciencia, porque yahib, sí, es de vivo. Ahora, la palabra lejatit es temurá de halejat, lejait, para la vida, es decir, para alcanzar la inmortalidad. Para que el ser alcance la trascendencia, ¿sí? Debe controlar ambos hemisferios, ¿sí? El sistema de pensamiento masculino y el femenino, no solo uno. Bien. Los ahag, que traducen como masculino, y lo nekeba, que traducen como femenino, es la mente completa, ¿sí? Como les habla el concepto de los andróginos. Por eso dice, toma dos, ¿sí? Tomarás dos criaturas, dice el texto, que sean animales puros, ¿no? Entonces dice, utiliza la palabra shneim, ambos, los dos, ¿sí? De sus tipos, minejo. El ave, o el aof, el behemoth, el ganado o la bestia, y todo remesh, el reptante. Habla de estos tres conceptos. ¿Por qué? Porque el cerebro se divide en tres secciones, la mente se divide en tres secciones. El aof, ¿sí? O el ave, es la mente espiritual o supraconsciente. El behemoth es la mente mamífera, ¿sí? La mente reciente, ¿sí? El cerebro temporal. Y el Rimesh es la mente reptiliana, o sea, la parte más primitiva, la del instinto de supervivencia, de reproducción. De todos ellos, para estar contigo, ¿sí? Ser parte de ti, para vivir, lograr la perfección, la inmortalidad. O sea, tú tienes que tomar esto, lo que va contigo, lo que es implícito en ti, y te encargas de perfeccionarlo, corregirlo, limpiarlo, depurarlo. Va a ir acompañándote. Tú no coges el cerebro y lo rompes y lo cortas en pedazos y quitas la parte que no te gusta. Te va a acompañar, va a estar dentro del arcón, que es tu mente. Bien, ahí está el cerebro integrado. De todo lo que comas, podrás. De todo lo que tomas, podrás comer. Porque puedes aprender o experimentar de lo que desees, de lo que puedas alcanzar. Lo que comas o aprendas, porque comer, aprender y hacer, en términos del hebreo, la relación de palabras es lo mismo, ¿sí? Será lo que experimentes y el límite de tus posibilidades o éxitos. Eso es Nah. O sea, lo que tú vives en tu vida, lo que experimentas, no es otra cosa sino el resultado de lo que tú nutres. Si tú nutres tu mente, o sea, según lo que tú edifiques y nutras tu mente, como tú te eduques, lo que llenes de información, eso es lo que va a haber almacenado en tu subconsciente y según lo que hay en tu subconsciente es lo que va a generar en tu vida, de manera que tu vida será el resultado de lo que tú nutras en tu mente. Si no lees ningún libro, pues tu mente será dirigida o empujada por una serie de influjos pues, de lo que aprendiste en tu infancia, las cosas que te ocurren, de tus conjeturas, pero no con base en un conocimiento, que es el que recibimos a través de la literatura, ¿no? Y no de cualquier literatura, lógico, hablo de información trascendente, y como mis libros, porque aprendo. Vale, la siguiente diapositiva. Dice, ven tú y toda tu casa al arca. Traducen así en español. Vale. Esta expresión se refiere, y para resumir, voy directo a parafrasear para no ir parte por hebreo si no terminamos nunca. Se refiere a que en este tiempo, hablando en el capítulo 7, y el 7 es vida y misión, ese es el significado principal del número 7. Has de promover la búsqueda del ser interior, por eso le dice, ven tú y tu casa, sí, tu casa es tu ser interior, sí, entre los que los más cercanos a ti, entonces dice, tráelos,
¿sí? También en el nivel de la forma es traer a las personas, atraerlos hacia la mente recta. Y en el nivel de la mente has de tomar todos tus pensamientos y llevarlos al autoanálisis. Tienes que coger todo lo que hay en tu mente y lo metes en el arca. De esas behemá o bestias, que son los pensamientos primitivos, tomarás 7 limpios. Ahí dice teoaj. Sí, acuérdense la palabra Torah. Teoaj. Y 2 que no son limpios. Ahora, el texto dice shba, shba, séptimo, séptimo. Pues es relativo a los niveles de conciencia y sus suboctavas. Todo es un proceso de conciencia. Agrega que deben ir Aish e Ishto, que traducen como varón y varona en algunos casos, que son lo masculino y lo femenino ya juntos. Primero están lo macho y la hembra, esa Sahar de que va, integrados, y luego está cuando trata los dos conceptos por separado. De lo no limpio han de ser Shnim, dos, que representan los aspectos del ego. Shneim en Temurá es Nashim, como ya les había dicho, esposas, que es la contraparte de los aspectos a evaluar. Entonces tienes un concepto en tu mente, pero todos los conceptos tienen masculino y femenino, porque todas las cosas están polarizadas, ¿sí? La luz tiene una polarización, que es la oscuridad. El calor tiene una polarización, que es el frío. El arriba tiene una polarización, que es abajo. Entonces todo tiene un espejo, porque es a través del espejo que puedes equilibrarlo. No puedes saber lo que es la luz si no la comparas con la noche. No puedes saber lo que es la noche si no la comparas con la luz. Lo mismo aquí. El ser humano no se puede perfeccionar si no se compara con otros en términos de observar. Miras a las personas y analizas. Es una forma más fácil de ver tus defectos y tus virtudes. Las ves reflejadas a través de las demás personas. Por eso, como decía, hablando en términos de los primeros capítulos del Génesis que habla del hombre y la mujer, se pone delante de ti, Negeddo, es tu imagen. Por eso lo de la costilla y todo eso. ¿sí? Ese es el concepto del prójimo. Ahora, lo séptimo del AOF o del AVE son los niveles de conciencia elevados, ya equilibrados. ¿sí? Sahar y Nekeva, masculino y femenino. Ahora, además de eso, lo Sahá o masculino viene de lo puro, la palabra Sahá, Sahá o Sahó, de la conciencia, fíjense, la palabra Sahú. Y de ahí procede lo crístico o cristalino, y de la palabra Sahojit. Fíjense de dónde vienen las palabras para que uno entienda. Yo aquí casi todo lo pongo en hebreo, pero en algunos casos voy a poner alguna cosa de vez en cuando en griego, porque también tiene una analogía, especialmente cuando hablamos ya en términos del punto de vista del origen del cristianismo. Entonces, de lo masculino viene lo puro, de la conciencia, y de ahí procede lo crístico, los pensamientos cristalinos, cuando ya no hay nada borroso en la mente, que en griego es cristalino precisamente, cristalino, Cristo. Sahara asimismo representa la memoria y el reconocimiento. ¿sí? ¿De dónde es la memoria? Porque hay un bagaje de información. Del mismo sonido de Sahar, que es resplandor o advertir. Digo sonido, no es que se escriba igual, pero el sonido también es importante. Bien, que a su vez viene de advertir, de anunciar, que es prefijo de Sahar, oro. Y oro en griego es Christos. Fíjense, analogía muy parecida a la palabra Christos, Cristo, ungido. Por eso el color, igual que el crisólito, ¿sí? Algo transparente, verdoso. Todos estos colores y estas correlaciones, igual que el aceite y demás, es una conexión, ¿sí? Es un portal, es un puente entre lo trascendente y lo existente. ¿Vale? A ver, sí se lo de... Ah, sí, 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 vale. Ahora, cuando eso explicando, por ejemplo, el significado espiritual de la palabra sahar, ¿no? Masculino. Pero también la palabra nekeba, femenino, también tiene un significado espiritual, que viene del prefijo neka, limpio, y de naki, libre o inocente, de donde se forma la palabra nekab, atravesar, señalar, distinguir o ser designado, ¿sí? En términos espirituales. Y también nekiut, purificación. Primero se debe de gestionar el Sahar y el Nekeba, el sistema de pensamiento masculino y femenino, y llevarlos a la perfección, que es lo que realmente son. Luego, equilibrado, se trabaja desde las contrapartes Aish e Isha, que son los espejos, el concepto varón y varona.
Por eso primero habla de Sahar y luego de la Segá. Si lo ven ahí en el texto, a ver en qué parte lo dice, capítulo 7 verso 2 creo que es. A ver, sí, un momento, el versículo 2 y el versículo 4. Sí, lo menciona, vale. Entonces dice, habla de la simiente, ¿sí? Habla de su descendencia y los que han de sobrevivir. Pero primero cuando aparece una palabra y luego aparece otra palabra que se asemeja es porque hay una correlación. Entonces aquí primero habla del sahag, del masculino, y luego habla de la segá, de la semilla. Pero si mira las letras, están conectadas, ¿sí? Sahag se compone de Sain, que es una letra relacionada con la sexualidad espiritual, ¿sí? O la espiritualidad y la sexualidad, ¿no? Está correlacionado. Y el concepto de meditación trascendente. La letra Kaf, que es de la fuerza, el recipiente de lo espiritual, y la letra Reish, que es del liderazgo, la autoridad, la cabeza, de hecho cabeza en inglés, en hebreo se dice Reish, Resh, ¿sí? Es el nombre de Rusia. Mientras que Seba no tiene la letra Kaf, pero tiene la letra Ain, que es el ojo y la visión, ¿sí? Como estaba explicando antes, la observancia. La mente masculina es sexual espiritual, porque desea crear y producir a imagen de lo celestial, ¿sí? De lo que es del celeste. Tiene asimismo el poder dado de arriba, agregando que la letra Kaf es de la palabra Cohen, sacerdote. Sí, el sacerdote es el intermediario entre lo de arriba y lo de abajo. Y también de la palabra Keter, que es corona. Se te da el reinado, el liderazgo. ¿Sí? La parte más elevada de las Sefeo, de los niveles de conciencia evolutiva del ser. Entonces, la simiente de la mente masculina ya a partir de este punto no recibe. Primero recibe, pero ya a partir de no recibe. Pues lo que ha sido creado, es lo que ha sido dado. Ahora posee la visión de las cosas elevadas y es imagen de lo superior. Entonces es lo mismo que cuando primero se te dan las cosas de la creación, ya está todo creado, a partir de hoy ya no te tienen que dar nada porque ya todo está hecho. A partir de ese momento tú tienes que cuidar. Por eso dice, he aquí puso al hombre para que observara y cuidara el jardín. Pero primero tienen las cosas hechas, ¿sí? Tienes el recipiente que es la tierra, tienen todas las cosas ahí y ahora está el ojo, es decir, la observancia, el proteger, el vigilar, el cuidar. Es lo mismo en el sentido de la mente. No se nos da una información y a partir de ahí, o sea, toda la información ya está dada. Nada de lo que, o sea, uno puede decir hoy día que con la cantidad de información que hay en plena era de la información no haya eh, conocimiento, o sea, no se sepa todo esto. Lo que no hay es a lo mejor disposición, no hay voluntad en querer saber, es cosa distinta. O el tiempo se dedica a otro tipo de cosas que no edifican al alma. Pero la información existe, los libros existen, toda esta literatura, todo lo que estoy explicando, a lo mejor yo estoy explicando cosas un poco profundas que puede que no conozcan de momento a nadie que las esté hablando. Yo no conozco a nadie que esté hablando de esto que estoy explicando. Sí, por lo menos no, no de esta forma. Esto es un estudio que hago yo. No es como, por ejemplo, las clases de sanación cuántica, que muchas de la información es de otros que saben más que yo en ese área y lo único que hago es facilitarlo y dar mis pinceladas, ¿no? Pero esto es una temática que estoy desarrollando yo, ¿sí? Un estudio mío. Entonces, no, pero no quiere decir que información y partes de todo esto no se puedan encontrar, seguro que sí, en otras partes. Pero el punto es, el conocimiento existe, la información la hay, pero si uno no se pone a conseguir libros, no se pone a leer, pues no va a haber información. Y si no hay una información, el Espíritu Santo no tiene en qué trabajar y la mente tampoco tiene material sobre el que trabajar y no hay una forma de curtir y educar la conciencia, ¿no? Ahora, dice otra vez ahora los 7 animales, ¿no? Porque el 7, como les he dicho, es un paquete de información, es un paquete de desarrollo, porque representa los niveles de conciencia. Por 7 fases debe estar cegar para que el ser arranque la rebelión que ha sembrado el ego. ¿Por qué? Porque la palabra que dice ahí, matir, que significa aguacero, o sea, porque va a caer un aguacero, dice, es la mezcla de la palabra meri, rebeldía, y maharat, que es arrancar. Entonces, arrancar la rebeldía es lo que hace el aguacero, la lluvia esa, el diluvio, porque no dice mabul, diluvio, ¿sí? Sino dice, en este caso dice matir, ¿vale?
Eh, ahí está. Sí. Bien, la siguiente diapositiva, ¿qué nos dice? A ver. Dice que va a caer ese aguacero durante 40 días y 40 noches. Ahí lo pongo en hebreo. Agbaim Yom, día 40, y Agbaim Laila, noche 40. Esto representa una lucha entre el bien y el mal. El 40, la letra Mem, que es agua. Acuérdense siempre, el agua representa la materia, sí, el mundo. Pero no el mundo del planeta, sino cuando el concepto mundo, en términos bíblicos, se refiere al universo, en el sentido de la materia. ¿Sí? En el nivel de la forma, lo uno es el agua que viene desde arriba, ¿sí? Y lo otro, el agua que viene desde abajo, ¿sí? Entonces, el agua del yom, del día, viene de arriba, del cielo, de las nubes. El agua que viene de la noche, el aila, viene de la oscuridad. Esa es agua que viene de abajo. Por eso dice se rompieron las fuentes del gran abismo. O sea que el agua surgió de abajo. Y también de las arabots, del cielo. Entonces hubo una combinación de agua. ¿Por qué? Porque tú estás metido dentro del agua, estás metido dentro de la creación. Y tú, cuando te metes a estudiar y analizar la creación del universo, tienes que meterte del propio mundo, de la propia existencia. Entonces, con esto, con esta lluvia, ¿sí? Destruirá o arruinará todo lo que se ha levantado, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha levantado? Han emanado o han surgido todo tipo de pensamientos que emanan del ego, refiriéndose a todo lo que ha surgido. Esto representa la necesidad del hombre de pasar por su propio desierto, ¿vale? O su propio silencio de 40 días o de 6 semanas para depurar su ser interior y eliminar todas las creaciones del ego. Nah o Noé representó la era 600, o sea, 600, ¿no? Donde el 600 es la mem final o las aguas inferiores. Fíjense, precisamente estamos hablando del Mabul. Y dice, y Noé tenía 600 años cuando fueron rotas las fuentes del gran abismo. El gran abismo. Curioso, 600 años tenía, con el 600 representa el mem final, que es precisamente las aguas de abajo. Bien. Obedeció lo que le mandaron y entró con sus pensamientos y sus ideas en su proceso de transformación interior. Hablo en el nivel de la mente, no en el nivel histórico. La destrucción en el año 600 de Nah es el fin del poder de la materia en el hombre que está en reposo. ¿Sí? El mes segundo, dice, porque todo esto ocurrió en el mes segundo, ¿no? Es la renovación, donde el ser nace como príncipe. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que ya no es un ser primitivo o ya no es una persona aleatoria. Ahora es una persona que se ha encontrado a sí mismo. Los 17 días del mes que menciona ahí se refieren a la letra hebrea P, que es la comunicación, pues el hombre está preparado para pregonar y declarar. Es cuando entras en ese proceso, es que tú te perfeccionas, por eso lo mismo Jesús. Él estuvo 6 semanas, más o menos casi poco más de 40 días en el desierto, que es una analogía también porque está aislado. En este caso, desierto, ahora os explicaré por qué la palabra desierto, pero es lo mismo, en cierto sentido. ¿Sí? Y se encuentra con o sea, la misma cuestión de el conocimiento del propio ser. Entonces Jesús se prepara para empezar su ministerio, la letra P, la comunicación, la enseñanza. Yo ahora miro las preguntas que me pusieron ahí. Me quedan 4 diapositivas. Así ya termino lo que estoy haciendo, tampoco pierdo el hilo. Ahí está. Bien, entonces, ahora dice, se abrieron las fuentes del abismo. Se refiere a que se limpia, porque la palabra que aparece ahí es nekeba. O sea, acuérdense la palabra nekeba, ¿sí? Que es anagrama de Nebaku, desde la perspectiva o visión. Meainiet es anagrama de Mi Eniait. O sea, ¿por qué? Explicar que abrirse las fuentes del grande abismo, yo utilizo las palabras y les hago anagrama, ¿sí? Para encontrar el nivel profundo.
que se refiere a que la persona se limpia, ¿sí? Y se limpia de la perspectiva y la visión del lugar secreto, el lugar profundo. Por eso dice el teomo, el abismo. ¿Cuál es? Tu propio ser interior. No es nada negativo ni terrorífico, salvo que es el inconsciente, y en el inconsciente hay mucha basura. Bien, pero eso es ahí donde tienes que entrar, al lugar secreto, el lugar oculto, que es el lugar donde estás en silencio, el lugar oscuro, el lugar donde está la soledad. Por eso lo mismo que hizo Jesús, ¿sí? Estar en silencio, ¿sí? Meterse en una cueva, estar en soledad, porque ahí es donde te empiezas a autoconocer. Esto es analogía de morir, ¿sí? Por eso dice, y morirán todas las especies. ¿Cuáles qué especies? Todos los pensamientos errados, toda la jerarquía de pensamientos del ego. Bien, entonces, muere el hombre anterior. Lo mismo acuérdense el asunto del diluvio. Toda la humanidad pasó por un diluvio. ¿Qué hizo el arca? Pasó por un diluvio. Bien, porque aunque no se hubiese hundido, le caía agua también por arriba. Entonces, de un modo u otro se lo bautizaron. Bien, y de ahí la palabra, pues, baptos, ¿no? De sumergir. Em, vale, entonces, esto es analogía de morir al hombre anterior, el endeudado con deudas legales o morales, con karmas, etc. De ahí el anagrama de Teom, que traducen como abismo, como Hamevet, que es la muerte. ¿Sí? Teom es analogía de muerte, que era la representación de la cámara del rey de la gran pirámide de Egipto. O sea, si uno va y mira esa cámara interior que había puesto Tot Yeuti, ¿sí? El sabio de la Atlántida, cuando construyó la gran pirámide de Egipto, ¿por qué puso esa ubicación, ¿sí? Abajo como si fuese un tetraedro? Eh, y esa que llama la cámara del rey. ¿Qué hacía el rey? Él entraba ahí y ahí estaba en un estado meditativo, como si se hubiese muerto, y ahí había una especie de resonancia, y él se mantenía, no había sonido allá abajo, no había luz, perdía la noción del tiempo, y ahí estaba en un proceso de autoconocimiento. Esa era la muerte. Por lo mismo, es este concepto de entrar en el abismo. Bien. Después dice que el agua se creció mucho, ¿no? La palabra rabej se refiere al anagrama de Bajaj en cuanto a recrearse para ser bendecido. Pues ba, la partícula ba, el prefijo, es venir. De ahí viene bar, que es hijo, o sea, resultado. Y de ahí baga, que es crear, y de ahí baraj, que es bendición. O sea, todo esto es consecutivo, ¿sí? Lo primero es un proceso de que algo que sale adelante en la creación o que se produce, ese es tu hijo. Y ahí viene lo que es creador, lo que es creado, y ahí viene el bien, la propiedad, ¿sí? La bendición. Dice entonces que se abre el Arabot, el alto cielo, ¿sí? Que Arabot también traducen como ventanilla donde se metían las palomas, ¿no? Pero Arabot es el nombre del séptimo cielo. ¿Cuál es el séptimo cielo? Es el nivel más elevado de la conciencia, es la séptima dimensión, la séptima densidad. La palabra Hageshen, que es lluvia, se forma de Hagá, que es expresión o suspiro, y Shem, que es razón de ser, nombre, propósito, destino. Por tanto, esa lluvia sobre la tierra durante los 40 días se refiere a inspiración y obra del Espíritu Santo en la conciencia del ser durante su retiro de transformación interna, mientras tiene una lucha mental, por eso el tema del día y la noche. Esa depuración responde a otra acepción del término Hagá. Sí, antes pónganse la palabra que puse Hagá, de lluvia, relacionada con la palabra de la lluvia, que es quitar impurezas de un metal precioso. Eso es lo que también significa Hagá, o sea, tienen que depurarte. Por eso en otras ocasiones nos asocian con la palabra, con el concepto del diamante, porque diamante en griego es adamantos, diamante, diamante, adamantos, que es el Adam, ¿sí? Que quiere decir que la palabra Adam es indestructible, el concepto de diamante. Bien, a ver, 3 diapositivas más. Ah, Alguien tiene el micrófono abierto, es mejor si lo tienen cerrado, entonces no vayan a decir nada. A ver, ahí, sí. A imagen de león, este tal Noé, ¿sí? Dice, a ver, a imagen de león es este Noé, sí, vale. Sí, a imagen de león, él es imagen de lo superior.
Y esto se refuerza al decir que en ese mismo día entró. Sí, si lo miran en el texto, a ver, creo que es el... a ver. Al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, aquel día del año 600 de la vida de Noé. El mes segundo es el versículo 11 del capítulo 7. ¿Sí? Dice, ese mismo día. Bien, traducen, en ese mismo día entró. Toda vez que la palabra Be'etzem igualmente significa en los huesos. Acuérdense cuando dice Adán, este es hueso de mis huesos. Que es la estructura fundamental, el fundamento del ser, su estructura básica. O sea, desde el momento que el hombre empieza su trabajo interior de purificación, se convierte en estructura, es semejanza de la conciencia unificada. Cuando tú entras, en el momento que tú empiezas a meditar, cuando empiezas a buscar tu ser interior, el solo hecho de que tú entres en ese arca, ya inicias a conectar, ¿sí? Ya inicia la conexión con la conciencia unificada, porque es en el silencio donde está la conexión de la red de conciencia de la que todos hacemos parte. Mientras estás fuera de ese arca, estás distraído, ¿sí? No tienes necesariamente una percepción de que todos estamos unificados, pero ahí es donde empiezas a conectar. Después dice que Enoch entró con sus esposas, ¿no? Las tres esposas, Onashim, de los hijos de Noé, perdón, de los hijos de Noé también, son las contrapartes de los tres aspectos de Shem, Ham y Yafet, que ya expliqué, ¿no? Que son el concepto de los hijos de Noé, que representan lo superior, lo intermedio, lo inferior, o sea, la mente consciente, la mente subconsciente, la mente inconsciente. Ham son los principios más bajos de la mente, Shem es el propósito que tiene, y Afet es la parte bella del equilibrio en todo, ¿no? Entonces dice que insufla, dice en todas las criaturas donde hay aliento de vida, pero la palabra que utiliza es nishmat, insufla, que es de la misma palabra nashim. Fíjense que sigue la N, sigue la shin, sigue la M, ¿bien? Porque insufla en la mente, ¿bien? Entonces la conciencia está insuflando en la mente mientras estás desconectado del mundo. O sea, cuando estás en tu arca. Aquí los behemá, las bestias, y of, las aves, empiezan a depurarse, dejando ver el remesher, el reptil, el tzipor, el pájaro y el canaf, el ave. Ahora, el remesh, o los reptiles, serán los instintos primarios alterados por el hambre y la incomodidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del concepto de este hay un ayuno, ahí no dice que Adán, que Noé hubiese pasado hambre, pero si lo entendemos en el sentido contextual, está desconectado de todo. Bien, en el caso de Jesús o de Moisés, lo mismo. Moisés estuvo también arriba, también estuvo en el agua, porque la nube es un partícula de agua. Y él estuvo ahí sin comer. ¿Por qué? Porque no se ve influenciado por nada, no quiere conexión con nada. El tzipor, ¿sí? O que traducen como los pájaros, ¿sí? Es alusión a los ángeles, siendo la visión espiritual la perspectiva desde los cielos, tzipah. Kanaf, que es el ala, las alas, se compone de Ka y Naf, siendo anagrama de Topej, que es turquesa, el color verde celeste. O sea, el ala representa la protección y la capacidad de volar y está relacionado con el concepto de la piedra turquesa. Pero ahora no voy a hablar sobre las gemas y las piedras preciosas y todo eso porque eso es para otro capítulo, ¿no? Entonces dice que murió toda carne, dice toda carne que tiene Ruach Haim, o sea, que tiene espíritu de vida, traducen, es todo poder de la mente del hombre que es capaz de crear. O sea, todo lo que viene de la mente, es de la conciencia, tiene la capacidad de crear, es un Ruach Haim. La expresión Abasar, o sea, la carne, se compone de Har, monte, es una jerarquía, Sag, líder, Baraj, producir, y el anagrama Barashah, lo que da comienzo. Así que Ruach es conciencia y Haim son vidas. Entonces, todos estos son pensamientos innatos en la mente que siempre existen dentro del sueño de Maya. O sea, en el universo siempre van a existir esos pensamientos. Te van a acompañar, pero tú los puedes depurar, los puedes transmutar y los puedes dominar a través de la disciplina de entrar en el arca. ¿Bien?
vamos a terminar. La prevalencia del agua, que es la materia, esos 40 días, se refiere a las pruebas por las que pasa el hombre en su proceso de sanación interior. Bien, especialmente cuando tú estás haciendo un trabajo interno, en este proceso de meditación, ahí empieza esa lucha, tienes que trabajar con todo eso. Esos son los 40 días. El arca andando sobre el agua, que dice Tilej, ¿sí? O sea, que flotaba el arca, o sea, andaba, iba por encima del agua. Es el estado de desconexión de la conciencia durante ese tiempo de purificación. ¿Por qué? Porque pierde la noción de lo que hay en el exterior cuando estás en un estado de autoconocimiento, ¿sí? De autoevaluación. Igual que Moshe, que Moisés, en la nube, que es también agua, y Yeshua en el desierto, porque la palabra desierto es en hebreo midbar, y midbar quiere decir donde surge la palabra, ¿sí? Donde surgen las cosas, porque el bar también es cosa, ¿sí? Es objeto. Que no comieron nada y se purificaron. De hecho, también es el origen de las cosas que te pueden destruir, porque divar también es destrucción. Entonces, las palabras pueden destruir, pero también lo que hay en el interior de tu ser es lo que genera las cosas que te ocurren. Si te ocurren cosas que no te gustan es porque la palabra que hay dentro tienes que corregir. O sea, la información que hay dentro no te está ayudando. Tienes que cambiar el conocimiento, tienes que reeducarte. El agua sobre las montañas altas, dice que el agua estuvo por encima de las aguas, de las montañas. Es la fase de doblegar todo pensamiento de soberbia, esas montañas, ¿no? Arrogancia, autoritarismo, poder, dominio y demás jerarquías de la voluntad del ego. Así murieron todas las ideas del ego. Dice que incluso estuvieron 15 codos por encima de las montañas más altas. ¿Por qué 15? ¿Sí? 15 codos son alusión a la partícula Yah, el ser. Por eso dicen Yah o de Jehová. El ser, lo que es el ser, pero como ser trascendente. Porque la conciencia del ser sobrepasa toda voluntad del ego. Y Samej, la letra Samej hebrea, es la letra decimoquinta, que simboliza el encerrarte en tu ser interior. ¿Ven todas las conexiones, cómo todo eso está perfectamente entrelazado, cómo está hablando de lo mismo? Lo que estaba en la superficie, dice que todo lo que estaba quedó en la superficie murió ahogado, ¿no? En la superficie se refiere a en lo seco, en realidad dice en lo seco, de la palabra beharab. Significa ser destruido, desolado, o sea, lo dejas solo, desolar es dejarlo solo, no lo alimenta ni le vuelve a dar importancia ni razón alguna, lo abandona. Los 150 días que permanece el agua es el estado de influencia en la mente a posteriori, procesando en el subconsciente. O sea, después de una experiencia así de importante, ¿sí? Pasas unos 4 meses analizando. A ver, 4 o 5 meses. Por así decirlo, la mente necesita un proceso, ¿sí? De depuración, de autoanálisis, de corrección. Para ir, primero hay un proceso interior y luego lo vas experimentando en el exterior, igual que una especie de ayuno. ¿Bien? Y ya concluyo con la última diapositiva, que es la más cortita. La puse aparte porque si no ya no cabía. Porque me gustó, quise dejar el tema de la turquesa al final del todo, ¿no? El 150 es el número de Diva, que es rescate, ¿sí? Rescatas a la mente, rescatas la conciencia. De Nopej, que es turquesa, de Kanaf, que es ala, y de Palil, que es juez. Ahora puedes evaluar las cosas, ahora tienes una mente recta, sí puedes juzgar las cosas con objetividad, porque primero te has conocido a ti mismo, ahora puedes ver el mundo de una forma distinta, cuando estás dentro del arca. Es la combinación 150 de 100, que es la Kuf, que es imitar, o sea, tú aprendes, según lo que aprendes, eso es lo que vas a aplicar, porque imitas lo que aprendes, pero primero tienes que aprender del reino de los cielos, que es cuando estás en silencio dentro del arca, y eso es lo que vas a aplicar. Y luego tienes 50, que es Nun, que es el medio ambiente o el reino, ¿sí? Es el entorno en el que te vas a mover. La piedra turquesa es de las vírgenes, que representa que no te afectan, o sea, que no están influyendo en ti los pensamientos negativos, ¿sí? Tóxicos. Y también las recién casadas, o sea, las que están celebrando, ¿sí? Que están integradas en la conciencia. Símbolo del éxito y sinónimo de fuerza, dominio y renovación espiritual, ¿ven? La renovación, la parte importante de la piedra turquesa es la renovación espiritual.
que es en todo ese proceso, cada vez que todos los días dedicas tiempo a estar dentro del arca. Y su color representa el cielo precisamente. Bien, bueno, ahora sí, miro la pregunta que me hicieron aquí. Bueno, el par de preguntas. Ah, a ver, Vaca pregunta, ¿por qué hay pastores religiosos que... ¿Qué? A ver, ¿por qué hay pastores religiosos que quieren mandar a los malaj, los ángeles, y se creen el Adón, el Señor? De ellos, ¿qué opina Master de esos? Y también dicen que les manda que les den las llaves del reino. Pues ellos sabrán. Y continúan. Bien. Entonces, ¿por qué hay los que se llaman a sí mismos o se consideran a sí mismos pastores que hacen ese tipo de cosas? Pues dentro de la ignorancia de las personas, pues cada quien dice lo que diga. O sea, yo qué puedo decir de por qué lo hacen o dejan de decir. Y yo creo que sencillamente creen que tienen alguna especie de autoridad para estar mandando a los ángeles a hacer determinadas cosas o decirle a Dios lo que tiene que hacer. O que dicen que le den las llaves del reino. Yo creo que ni siquiera saben de lo que están hablando. Pero bueno, yo qué voy a opinar. Ese otro mundo. Bueno, André pregunta, a nivel de la mente, ¿qué son las aguas de arriba y cuáles son las aguas de abajo? Las aguas de arriba está asociado con el mundo perceptible, ¿sí? Y las aguas de abajo es el mundo no perceptible. Fijémonos en el planeta. Tenemos aguas que son visibles, que son las aguas del océano y de las nubes, y bueno, también de los manantiales, los lagos, los ríos. Pero después hay aguas que no se ven, ¿sí? Que también son agua, pero están bajo la tierra. Entonces, lo mismo es con toda la serie de pensamientos y conceptos de la mente, ¿sí? Tenemos estos pensamientos en diferentes formas. Están los pensamientos en el concepto, como concepto de océano, los pensamientos más elevados, que son los conceptos de las nubes, los pensamientos sobre el mundo, ¿sí? O sobre el infinito y las situaciones que son del mar. Luego los pensamientos que son como los lagos, los manantiales y los ríos, que son los que fluyen, ideas que van y vienen. Pero después hay pensamientos más profundos que no vemos, que son los que hay que corregir, evaluar, estudiar, analizar y purificar o depurar, ¿sí? Entonces, es bueno que hicieras de la pregunta, no caí en cuenta haberlo anotado. A ver, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué en la actualidad la llegada del Hijo del Hombre se asemeja con el evento de Noé? Porque en general, pues la analogía es mucha, muy extenso ahora de explicar, pero mucho que tiene que ver con los acuerdos legales, los temas de las leyes, la modificación genética de los animales, los trastornos medioambientales, hay muchísimas cosas, la analogía es muy amplia. La degradación de la sociedad también, pero no porque la gente se vuelva mala, sino es la degradación en términos de la eh, estructurales, ¿sí? No de cada persona, sino hay una jerarquía de cosas que van influyendo en la sociedad y lo llevan hacia hacia la degradación, ¿no? Como el LGTBI, todos estos movimientos de, bueno, es muy largo de explicar, pero es lo que vemos hoy día en la sociedad, como desde las propias semillas se dañan utilizando armas geofísicas, cómo se contaminan los océanos, cómo se eliminan especies animales y vegetales, etcétera, etcétera. O sea, todo ese cúmulo de cosas, ¿no? A ver, el arca es como crear en nuestra mente una burbuja o una nube que nos protege de todo lo malo. No, no, el arca representa el tiempo que nosotros dedicamos a estar en nuestro ser interior, en silencio, sin influencia de nadie, a oscuras, ¿no? Y empezamos a evaluar y analizar todos nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones. Ese es el proceso del arca, que lo puedes hacer también yéndote a la montaña, estando en un sitio a solas, aislado de todo, en una cueva, en un desierto, o sea, elegir un espacio en el que no te ves influenciado, que nadie te distraiga, que no estás pendiente del tiempo y preferiblemente no estás pendiente de comer, ¿sí? En el mejor de los casos llevas algo de agua porque tampoco querrás, porque el agua también es importante para las conexiones de fluctuación energética y los procesos del cerebro, ¿no? Pero la comida no, para no distraerte, para que la comida sea lo espiritual que vas a recibir en ese momento, ¿no? Puede ser una media hora, 2 horas, un día, 3 días, hay quienes lo quieren hacer una semana, pero lo importante es que si se vuelve un hábito, puedes hacerlo incluso 10 15 minutos en tu habitación todos los días
Ese es el proceso importante de transformación del ser. Si tienes una lista también, ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué me gusta? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Todo eso es el trabajo del autoconocimiento, ¿sí? Y la autopurificación. A nivel de la forma, esa nube o burbuja es nuestro campo magnético que entre más amor hay en el interior, más grande el campo que nos conecta y nos aleja de lo malo. Sí, sí, más o menos así también. Se puede decir que sí. Sí, vale. No le voy a agregar nada porque sí, más o menos lo que estás comentando en el nivel de la forma es una forma adecuada de decir, cuando tú corriges tu mente, se produce un flujo nuevo de vibraciones y electromagnetismo, así que lo que vas a percibir va a ser completamente distinto. Vas a traer cosas mejores y vas a repeler cosas que no te gustan. Bueno, bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna cosa que quieran agregar? Máster, ¿me escucha? Sí, Mire que quería pedir una opinión suya, ¿verdad? Sé que se sale de contexto del tema, ¿verdad? Eh, Mire que yo asistí hoy a la iglesia, ¿verdad? Y vi el culto y todo, ¿verdad? Y al final dijeron que iban a dar unos discipulados, unos estudios bíblicos, digamos así. Y bueno, yo le hablé a la pastora de usted, y que yo recibí una clase con usted, ¿verdad? Y ella reaccionó, ¿cómo le puedo decir? Reaccionó negativamente, ¿verdad? Que usted me iba a confundir, cosas así que ella dijo, así, ¿verdad? Pero lo que yo me puse a pensar, digo yo, y no sé por qué será eso, ¿verdad? O será envidia, o será el ego, que a las personas les entra eso, que alguien como usted, ¿verdad? Que toma tiempo para enseñarnos a nosotros, para llevarnos a saber más, ¿verdad? Y estar más despiertos, ¿verdad? Y no sé por qué será que ella me dijo eso, ¿verdad? ¿Será por tanta envidia o será porque ella solo tiene ¿cómo le puedo decir? El absoluto conocimiento ella y los demás son ambiguos, digamos así? a ver, ¿qué esperas, qué esperas que te digan ellos? Sí, a ver, solamente basta analizar los temas que estamos hablando y compararlo con cualquier predicación que digan los evangélicos, los testigos de Jehová o incluso los adventistas, mormones. O sea, ¿qué se supone que esperas que te digan? ¿De dónde van? O sea, cuando tú vas a un colegio, no esperas que te empiecen a hablar de física cuántica. No esperas que te empiecen a hablar de álgebra avanzada y mecánica de raíces cuadradas evolucionadas y cosas así en la primaria. ¿Sí? En la primaria, ¿qué te van a decir? Cuando vas a párvulos, ¿qué te van a enseñar? Entonces, no puedes pretender que te enseñen cosas de, incluso de química o de física. Eso lo vienes a estudiar en secundaria. Y en secundaria te van a enseñar cosas hasta cierto límite porque para progresar tienes que ir a bachiller, tienes que ir a la universidad. Entonces, lo mismo aquí. Si vas a una iglesia, ¿qué esperas que te digan en una iglesia? O sea, lo que llaman iglesia. Ellos te enseñan cosas de primaria. Si ahora estamos hablando de temas de universidad, pues lógico que hasta el propio profesor no está capacitado, porque si estuviese capacitado no estaría enseñando cosas de primaria, estaría enseñando cosas de universidad. Si hablo en términos de esto. ¿Qué es lo No, que y ocurre en mire el que nivel de la yo, mente? no, Espera, mire ¿qué que es lo que yo, ocurre en el nivel de la mente? Dame un segundito. Lo que ocurre en el nivel de la mente pero, aquí es que tu propia duda, tus propias inseguridades y el propio hecho de que tú estás tratando de llegar a una claridad de las cosas es lo que está reflejando a través de esa pastora. Ella te está diciendo lo que tu subconsciente quisiera decirte a ti. El hecho de que eh, te ves como en muchas dudas, en cosas que estás aprendiendo y estás conociendo, porque si tuvieses claridad del todo, ¿qué necesidad tienes de estar yendo a que una persona te esté diciendo cosas que tú mismo puedes leer en un libro? Si por el contrario vas a una formación, como es una capacitación, un curso avanzado, cosas así, se entiende que en ese momento tú todavía no sabes esa información. Una vez, por ejemplo, yo ya hablo de esto, tú lo estudias, ahora ya lo conoces, estamos iguales. Pero mientras no lo conoces, no lo puedes hacer. Pero cuando se trata, por ejemplo, de cosas que hablan en estos que llaman iglesias, casi todo lo que dicen está sacado de un libro que tú puedes estudiar en tu casa o en un parque. Entonces,
y hasta te subestimas a ti mismo por el hecho de tener que depender de que otra persona te diga algo que tú mismo puedes estudiar o puedes razonar. ¿Por qué dependes de otro que razone algo si está en la misma situación que tú? Ahora, si tú me dices que él ha vivido en Israel, o el pastor, digamos, conoce o habla diferentes idiomas, o tuvo una visión, pues, oye, en ese sentido, pues tiene algo que aportarme que yo no conozco. Pero si estamos en igualdad de condiciones y se basa en el mismo libro, pues yo no solo puedo leer ese libro, puedo leer muchos más libros. Entonces no vale la pena estar criticando o opinando de por qué un pastor hace o dice, porque él mismo se ve limitado. Como dices tú, puede que también sea la envidia o lo que sea. De todas maneras, no llegamos a ningún lado conjeturando sobre eso, sino sencillamente él es un profesor de primaria y nosotros estamos hablando en términos universitarios, por hablar desde un punto de vista del conocimiento, ¿sí? Que no es de desmeritar lo otro, pero ¿qué puedes esperar que te diga? ¿Sí? Que te diga, imagínate que seas un niño pequeño con 11 12 años y la profesora de clase que te está hablando de naturales, tú te pongas a hablarle de cuestiones de dimensiones y planos de realidad. Capaz que llama a tus papás y dice, este niño está fumando alguna cosa. Y no porque no le parezca que pueda ser científicamente correcto, sino porque no está en sus capacidades de entender si uno es una persona que está formada o preparada en esa información, ¿no? En ese conocimiento, digamos. No, y mire que yo le agradezco a Dios porque me lo ha puesto como un gran maestro a usted, ¿verdad? Y también que cuando ellos predican, yo siempre tengo, aquí en mi celular tengo una aplicación que es la Torah viviente y yo quedo viendo y analizando siempre porque, como usted dice, uno no tiene, no lo, a que uno no lo ven como cara, hablándolo así, disculpe las palabras, todo tenía como cara de idiota, ¿verdad? Sino que uno cree llegar a la absoluta verdad, ¿verdad? Y le agradezco porque ha sido un gran máster y que siga siendo así, siempre. Bueno, yo lo que estoy haciendo, yo lo hago porque el Padre necesita, nuestro Padre Celestial necesita que hagamos, ¿sí? Que nos pongamos a informar, que nos pongamos a hacer. Yo no lo hago pensando en, en que me siento la monjita de la caridad dando una información. Lo hago primero porque el Padre necesita que se haga esto y segundo porque yo he recibido un don y me veo una responsabilidad de transmitir eso, ¿sí? Entonces yo tengo mi ministerio, como dirían los evangélicos, y por eso lo hago, porque es mi función, ¿sí? Es mi vocación. Bueno, pues nada, seguimos entonces. em, ¿Qué es? Me perdí la noción del tiempo. El domingo, sí. El miércoles seguimos con la temática ya ni me acuerdo qué día soy. Está todo aquí puesto, sí. Bueno, pues seguimos con las temáticas de esta semana, de todo lo que estamos hablando Bueno, el viernes hay un tema interesante. Sanación cuántica también quedó pendiente. Así que bueno, seguimos con todas las temáticas. Muchas gracias a todos los que están por aquí, que han participado. Sí, Gracias, que estén máster. muy bien. Una Bueno, feliz tarde, Dios lo bendiga, ¿verdad? listo, lo mismo. Bendiciones Bueno, para todos. Un abrazo grande, Fred, y gracias listo. por la información. Vale, Gracias por la charla. vale, pues, Igualmente, máster. bendición. Dale, pues. Chao. Chau, chau.